lugar a otro, lo que nos permite dar cierta autonomía, cierta autovalencia. Nos acompaña también Macarena, que nos va a hacer alguna invitación a estudios de investigación que se hacen desde el Centro de Memoria y Neuropsiquiatría. No sé, Maca, si prefieres invitarnos ahora o al final cuando ya estén todos arriba. Yo creo que al final mejor, ¿sí? Perfecto. Vamos a darle paso entonces, y no los vamos a hacer esperar más, a Evelyn para que pueda deleitarnos con su charla sobre la marcha. Y también, por favor, tengan pendiente y tengan en consideración que la idea es que este sea un espacio colaborativo y participativo, así que si tienen alguna pregunta pueden hacerla o si no quieren que se les olvide, pueden plantearla en el chat y nosotros después se la hacemos saber o la revisamos ahí con Evelyn. Evelyn, te dejé como para que pudieras proyectar, no sé si puedes. Me dice que tengo que enviar la solicitud, así que no está activado. Ya, lo vamos, te permití ahora y yo voy a verlo para las Ahí otras. sí. Perfecto. Bien. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. ¿Cómo están todos y todas? Bien, gracias. Bien, súper. Como decía Alejandra, este es un espacio colaborativo y la idea es que sea participativo también. Yo voy a ir planteando ciertos temas, pero la idea es que ustedes también puedan ir respondiendo a distintas imágenes que voy colocando, también sus comentarios respecto de los temas que vayamos conversando. Así que sea un espacio en conjunto, que no sea solo un monólogo en que yo hable todo el rato, sino que también desde ustedes me gustaría conocer algunas experiencias asociadas. Entonces, como apoyo, voy a presentar una presentación, valga la redundancia, y primero quería saber si la pueden ver ya en sus pantallas. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, Entonces, sí. también les recuerdo que durante la presentación me pueden interrumpir, no hay problema. Y como decía Alejandra, mi nombre es Evelyn, así que en cualquier momento que tengan alguna duda de lo que ven en la pantalla, me dicen mi nombre y ahí vamos a responder la duda que aparezca. Entonces, el tema de hoy es sobre trastornos de la marcha en personas mayores con demencia. Tips para un caminar seguro. Si tienen alguna duda, también tengo ahí mi correo electrónico etavilo@hsalvador por si quisieran responder alguna duda después de esta presentación. También comentarles que esta presentación, Macarena luego se las comparte también por el chat, así que van a tener todo lo que vamos a conversar hoy día en sus dispositivos también. Para comenzar, quisiera un poco explicar algo que ya ustedes me imagino han conocido a través de las distintas presentaciones y los distintos talleres que se han realizado hasta esta fecha, eh, con la definición de una demencia y por qué es un tema que lo asociamos actualmente a la marcha también. Una demencia es un trastorno o enfermedad que afecta a las capacidades cognitivas del cerebro, ¿verdad? Y que se asocian a cierta sintomatología psicológica y algunos trastornos de la conducta en aquellas personas, que dificultan principalmente a las actividades de la vida diaria que normalmente la persona realiza. Y esto, lamentablemente, genera una pérdida de la autovalencia o de la independencia de una persona. Esa es una demencia como gran paraguas, pero puede ser producida por distintas causas, ¿verdad? Por enfermedades neurodegenerativas, que son las más conocidas, como las que se mencionan aquí en esta imagen, como la demencia de tipo Alzheimer, la demencia frontotemporal, demencia vascular, cuerpo de Lewy u otras causas que pueden estar asociadas también. Esa es una demencia. ¿Y por qué la definimos de esta manera y por qué la asociamos también a la marcha? Vamos ahora a la siguiente parte. ¿Cómo definimos marcha? ¿Y por qué la marcha está asociada a la afectación en una persona con una demencia? La marcha es la forma en que una persona camina, es cómo se, por decirlo así, se organiza el paso a paso del desplazamiento de un lugar a otro de una persona. Es mucho más complejo de lo que parece porque involucra una serie de coordinaciones a nivel de distintos sistemas del cuerpo. Entre esos sistemas está el sistema nervioso, que es el cerebro, que planifica y ejecuta cada paso. Está nuestro sistema visual, que nos orienta en el espacio hacia donde vamos también para salir de esos obstáculos que nos presenta el camino.
Tenemos por otra parte el sistema musculoesquelético que incluye los músculos, los huesos, las articulaciones que nos van a dar la facilidad para desplazarnos. También tenemos el sistema vestibular que se asocia al equilibrio y el sistema propioceptivo, que es saber dónde está mi cuerpo en el espacio. Si este sistema quizás es un poco más nuevo en cuanto al nombre para ustedes, que es el sistema propioceptivo, y un ejercicio bien interesante para conocer cómo funciona nuestro sistema propioceptivo es cerrar los ojos y estirar el brazo derecho hacia adelante. Si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta con los ojos cerrados dónde está su brazo, dónde está su mano, dónde está su puño y cómo está su brazo. Ahora abran los ojos. Y esa es la manera en que yo sé, a pesar de tener mis ojos cerrados, dónde tengo mi parte del cuerpo, ¿sí? En el espacio. Ese es el sistema propioceptivo. Entonces, la marcha es la respuesta de todos estos sistemas. Ahora bien, la marcha como tal es parte o se desarrolla a través de distintos ciclos que tiene una fase de apoyo y una fase de balanceo. No voy a entrar en tanto detalle, pero solo quiero mostrarles que aquí, en esta imagen de la derecha abajo, inferior derecha, ustedes pueden ir viendo cuál es el paso a paso que tiene la marcha en sí y que es bastante complejo. Uno vería solamente los movimientos, pero en realidad requiere un montón de musculatura y de equilibrio y de coordinación para llevarlo a cabo. No es solamente, como decía, el sistema musculoesquelético, que es el músculo, los huesos y la articulación, sino que también el sistema nervioso, cómo regula que podamos caminar bien. Ahora, esta es una imagen que quizás parezca un poco compleja, pero lo que busca es solo ejemplificar lo complejo que es a nivel del cerebro gestionar la marcha. A pesar de que es algo que nosotros realizamos de forma automatizada muchas veces, es bastante complejo y requiere distintos pasos. Requiere que haya una orden en el sistema de las órdenes motoras en la corteza motora del cerebro, que es la parte del centro. Requiere que haya un control preciso de los movimientos y que no salga brusco, requiere una planificación y control cognitivo que está en otro sector del cerebro, requiere que ese movimiento se ajuste de acuerdo a la acción que quiero realizar, si es que por ejemplo quisiera tomar un vaso de agua, ¿ya? Y eso está asociado a los ganglios de la base. También tenemos que tener en cuenta que hay un sector del cerebro que nos ayuda a iniciar y modular esa actividad. También tenemos el cerebelo que nos coordina y nos adapta al movimiento que queremos hacer y cómo todo esto permite generar la activación de los músculos y de los huesos, perdón, de los músculos para lograr finalmente una acción de movimiento. Todos estos pasos, que aquí lo estoy simplificando porque obviamente requieren mucho más detalle, pero para que ustedes me entiendan cuál es la dificultad finalmente y la cantidad de pasos que se necesitan para poder solamente caminar. Entonces, el cerebro es quien es el líder de esta acción, que nos permite generar este movimiento que sea coordinado, que podamos realizarlo para lograr un objetivo y también que este movimiento sea preciso y conciso. Entonces, les pregunto, ¿ustedes creen que en el caso de una demencia, que sí ya vimos que hay una alteración de algunas funciones del cerebro y de la estructura del cerebro, podrá alterar la marcha? ¿Qué creen ustedes? Los voy a ir viendo aquí en la imagen, que sí, ¿cierto? ¿En qué Sí. creen? ¿En qué creen ustedes que podría afectar una demencia, que es la parte de afectación del cerebro, en la marcha? Solamente con lo que ustedes conocen o creen. En el movimiento mismo. ¿Ya? ¿Será más rígido, más fácil, más flexible, menos flexible? ¿Qué será? Menos flexible. Menos flexible, ¿ya? ¿Qué otra cosa les parece que podría estar afectando también en la El marcha? equilibrio, el equilibrio, En el equilibrio, perfecto. La coordinación. En la coordinación, muy bien. ¿Alguien más? Yo pienso que también puede ser que con la demencia puede olvidarse también que puedan caminar. Bien, también puede pasar cuando están más avanzados, súper bien. Exactamente. Muy bien, excelentes aportes.
Bueno, ustedes lo han respondido en parte. Efectivamente, cuando hay una alteración a nivel del cerebro, la marcha también se ve alterada. Y hay algunas claves que vamos a ir viendo en una imagen más adelante de lo que uno puede observar cuando hay cambios a nivel cognitivo. Aquí en el chat alguien puso, sí, más lento, tropiezos también. Y ahí me dice que se escucha entrecortado, puede ser que sea lamentablemente la conexión de Blanca. Pero efectivamente sí hay cambios a nivel de la marcha y vamos a ver en qué podemos verlo además de lo que ustedes ya han mencionado. Y es que cambia, como ustedes muy bien decían, la velocidad de la marcha. Puede ser que también los pasos sean más cortos y más irregulares, en que ya la persona no levante tanto su pie para, para traspasar un obstáculo del camino, como por ejemplo una vereda irregular. Puede ser que haya menor balanceo de los brazos. Normalmente uno cuando camina balancea los brazos y eso permite equilibrio, permite también que la marcha sea más eficiente. Por eso es que uno cuando corre o cuando camina mueve los brazos. Puede ser que yo quisiera girar porque hay un obstáculo frente a mí, pero este giro sea mucho más difícil porque cuesta iniciar el movimiento. Entonces, hay distintas afectaciones que se pueden observar en la marcha en una persona con una demencia. Y aquí en la imagen de la izquierda inferior es una persona, por ejemplo, con una enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, uno puede observarla que hay una forma de caminar distinta, en que los pasitos es como que no levantara tanto los pies y como que arrastrara esa marcha, como que se fuera hacia adelante. Y eso puede provocar más riesgo de caídas solo por el tipo de caminar que tiene. Puede ser también, en el caso de la imagen de la derecha, que también como ustedes mencionaban, como hay una afectación más cognitiva de las distintas áreas del cerebro, puede que la orientación se vea afectada y eso producir también dificultades en la orientación, pero también en cómo está ordenándose y ubicándose en ese espacio que está a su alrededor. Y puede ser que al tener estas zancadas más cortas y al tener el ritmo más lento de caminar, puedan provocarse otras dificultades como el riesgo de caídas, ¿sí? Que al final ese es el mayor dificultad en este sentido porque cuando hay una caminata que está inestable, que hay zancadas más cortas, en general lo que uno tiende a hacer es, bueno, mejor que no camine, que se quede sentadita la persona porque puede caerse. Y ahí está la dificultad porque la idea es potenciar actividad para mantener la funcionalidad en general. Entonces, ahí vamos a ir viendo unos tips. Hasta el momento, ¿queda claro cómo afecta una demencia a la marcha? ¿Sí? Sí, 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 muy claro. Bien, sí. súper. Vamos con la siguiente. Entonces, aquí ya en términos más concretos, vemos que la marcha entonces nos requiere de alguna manera la atención y la función ejecutiva que nos permite planificar. También necesitamos de la fuerza muscular y la movilidad física para poder ejecutar esa caminar. Nos tenemos que tener también control motor y la coordinación y también el procesamiento sensorial que ya conversamos como es la vista, el equilibrio también y la audición. Entonces, ¿qué provoca finalmente que haya una afectación de la marcha? Mencionamos es el mayor riesgo de caídas y ocurre que en personas con deterioro cognitivo existe entre 3 a 8 veces más riesgo. Ay, vamos a silenciar aquí a María para que no. María, María Esther, no sé si nos escucha. Si podemos silenciarla. María Esther Ulloa, ¿pudieras silenciar, por favor? No sé si me habrá escuchado. A ver. Yo lo intento. Ya, muchas gracias. Que ahí- Silenciada. Gracias. Entonces, volví a la presentación. Entonces, en las personas con algún deterioro cognitivo, el riesgo de alguna caída es de 3 a 8 veces más que una persona que no tenga ningún tipo de deterioro. Por eso es tan complejo y por eso es una temática que conversamos el día de hoy aquí en esta presentación. También puede ocurrir
que esta caída provoque alguna consecuencia mayor como una fractura de cadera. Y esa fractura puede a la larga también provocar otras dificultades de salud, como más enfermedades u otras patologías asociadas, ya que si pensamos en una fractura de cadera, lo más probable es que haya una hospitalización de por medio, que haya un proceso de inmovilidad en que la persona no pueda moverse debido a esta fractura para la posterior, por supuesto, recuperación y que pueda generar otras dificultades asociadas. Entonces, finalmente, la caída puede provocar mayores consecuencias en otros aspectos de la salud de la persona con demencia que no estábamos pensando. Y por otra parte, también tenemos la pérdida de independencia. Una caída genera miedo. ¿Se han caído a ustedes alguna vez? ¿Les ha pasado que tienen miedo después de revivir esa situación? Por Sí. ejemplo, que iba caminando un día por la escalera de mi casa y bajé muy rápido y luego ya, como tengo tanto miedo de que volver a experimentar esa situación, que ahora bajo más lento o bien decido no volver a subir al segundo piso y me quedo en el piso de abajo. Entonces, efectivamente hay situaciones que hay, como dice María Esther, claro, en el dormitorio, hay caídas que uno no quiere volver a vivir, por supuesto, porque genera un riesgo y un miedo asociado. Entonces, en el caso de las personas con demencia, pues ocurre lo mismo. Si tenemos una caída, además del dolor y molestia que puede generar a nivel físico, tenemos este miedo al caer que puede producir una pérdida de independencia. Porque lo que buscamos es que no vuelva a caerse. Entonces, preferimos nuevamente que se quede la persona tranquila. Así que hay que tener ojo con estas consecuencias. Por eso es que la marcha es un tema importante y lo estamos tocando el día de hoy. Bien, vamos a seguir en la presentación. Perdón, que eh, se me quedó pegada aquí un poco la presentación. Ahí está. Entonces, en el caso del paso a paso, uno también lo puede observar. En el caso de personas con demencia, los pasos que dan también pueden ir modificándose, reduciendo la base de sustentación, que es la amplitud del paso. Puede ser también en cuanto se levanta un paso al otro, y eso genera mayor inestabilidad porque puede irse hacia adelante la persona. Lo que ven acá en la imagen es principalmente mostrar cuáles son las diferencias o los distintos tipos de marcha que se ven en una persona con demencia. La primera, la letra A, es un paso normal de una persona sana. Mire, ¿se bota eso o se deja acá? Y los de abajo son aquellas, Sí, porque ya después. por ahí hay alguien que está. Y los de abajo son imágenes de personas que ya tienen alguna demencia y que generalmente es una marcha mucho más inestable y que pueda generar mayor riesgo de caída. Entonces, por una parte, tenemos la demencia misma. Sabemos que la marcha en una persona con demencia puede verse afectada por el mismo diagnóstico de demencia. Pero también hay otros factores asociados y la idea de esta presentación es que tengan claro que la marcha no solamente depende de este diagnóstico de demencia o este deterioro cognitivo, sino que hay otros aspectos que ustedes como familiares de personas con demencia o también para ustedes mismos se pueden manejar para reducir ese riesgo de caída que pueda producirse por esta marcha. Por una parte tenemos los medicamentos. Hay ciertos medicamentos que producen o aumentan el riesgo de caída, como los psicofármacos, ¿ya? Como algunos antidepresivos, algunos antipsicóticos. Es por eso que siempre hay que revisar los medicamentos que se toman cuando van a los controles médicos, ¿sí? Hay algunos medicamentos que en conjunto con otros medicamentos que se toman a la vez generan interacción y esa interacción pudiese provocar más riesgo de caída por mayor inestabilidad o por mayor, por ejemplo, somnolencia. Entonces es muy relevante que ustedes tengan siempre a mano el listado de medicamentos actuales de la persona con demencia. O bien, en el caso de que haya un nuevo ingreso de algún medicamento o retiro de un medicamento, puedan observar si esto ha cambiado o no la marcha de esa persona. Así que por eso les recomiendo siempre llevar andar con un listado de medicamentos que toma la persona. En segundo lugar, tenemos la capacidad sensorial. Tanto la visión como la audición son aspectos que uno puede manejar.
Es recomendable siempre que tanto la visión como la audición sean elementos que se vayan revisando con controles de salud anuales, ¿verdad? Entonces, estos cambios que puedan producirse en la vista o en el oído también pueden producir una caída. El control periódico en este sentido es clave, o sea, revisar cómo están sus anteojos, si les sirven, si actualmente no les sirven, o si hay algún cambio a nivel auditivo que pudiera también explicar esta inestabilidad, habría que revisar. Por otra parte, el calzado. Hay distintos tipos de zapatos. Zapatos que son más cómodos, menos cómodos. Hay algunos requerimientos normalmente que uno entrega para tener un zapato seguro, pero como gustos colores. Hay distintos tipos de zapatos y a veces nosotros tendemos a usar, por ejemplo, pantuflas sin que tomen o contengan el tobillo y eso puede producir, por ejemplo, un mayor riesgo de caídas porque es un zapato que fácilmente se sale, porque no tiene sujeción. Entonces, hay distintos zapatos que nos pueden provocar riesgos de caída. Por eso es que en el caso de si ustedes observan a la persona con demencia con algún riesgo de caída o ven su marcha inestable, fíjense bien en qué tipo de zapato está usando. Ese zapato tiene sujeción, tiene apoyo, tiene contención del pie en su totalidad o en realidad es un zapato liso que, por ejemplo, ha perdido el roce con el piso. Hay que ir revisando cada uno de esos. Les voy a mostrar en diapositiva siguiente una imagen de un calzado que se recomienda en estos casos. Como cuarto elemento, perdón, tenemos este factor que es la hipotensión postural. ¿Les ha pasado alguna vez que se levantan muy rápido de un asiento y se sienten medios mareados y después que ya se quedan ahí quietos dicen, oh, ya, se me pasó, como que uno ve borroso? O puede pasar que cuando uno está acostado mucho rato y se levanta rápido porque se olvidó que alguna cosa de apagar la olla, se levanta rápido y es como, chuta, me mareé. Bueno, esa es una hipotensión postural en que la sangre que está en la punta de nuestros dedos de los pies no alcanza a llegar tan rápido al cerebro por nuestro cambio postural y eso hace que se nos nuble la vista. ¿Ya? Esto en términos muy, muy simples. Pero es producto de una baja presión al levantarse, ¿sí? Al cambiar de posición. Esto genera mareo y esta pérdida de equilibrio que puede provocar una caída. Entonces, por eso es que siempre es recomendable levantarse despacio. En el caso de una persona que se levanta desde la cama, el que está totalmente acostado y quisiera levantarse, lo que uno hace es levantarse paso a paso. O sea, primero me coloco de costado, luego me siento en el borde de la cama y cuando ya tomo el respiro, me levanto de la cama. Lo mismo en el asiento, levantarse pausadamente, no rápido. ¿Sí? Esa es la hipotensión postural que en general también pudiera provocar alguna caída. El siguiente factor de riesgo que uno lo suma al tema de la demencia es la debilidad muscular. En general, nosotros tendemos desde los 30 años en adelante, a haber una pérdida muscular importante, ¿sí? En general, cuando no estamos realizando ejercicios de fuerza, perdemos rápidamente musculatura en nuestro cuerpo. Y eso hace que frente a una nueva demanda de ejercicio, como la caminata, subir y bajar escaleras, genere también un exceso de actividad que provoque mayor inestabilidad por la disminución en la fuerza de esa persona. Sobre todo en extremidades inferiores. Esto se puede intervenir, se puede trabajar, uno puede trabajar la debilidad muscular a través de ciertos ejercicios. También les voy a mencionar más adelante cuáles son los recomendados para no generar algún problema. Pero la debilidad muscular en general también es un factor que aumenta el riesgo en la marcha de las personas. Y finalmente, el entorno, donde vive la persona, donde se desenvuelve. Puede que existan alfombras sueltas, cables, haya poca iluminación, hayan pisos que son resbaladizos. Estas son causas frecuentes finalmente también de una caída y de una disminución en la marcha de una persona, que son nuevamente ajenos al mismo diagnóstico, pero que puedan provocar un riesgo en la caída o en riesgo de la persona. Hasta ahí. ¿Está claro? Sí, muy claro. Sí, Adele. Sí.
Ya, Súper. buenísimo. Vuelvo entonces. Ahora aquí, en este caso, bueno, ahí aparecen las flechas, yo se las iba a preguntar, pero me aparecieron de antes. En este caso, si ustedes ven a la señora, tiene un vestido muy largo. Bueno, la ropa puede ser también un riesgo de caída en el caso de una persona con demencia que tenga problemas de marcha. Entonces, es muy importante fijarse en el largo de la vestimenta. En este caso, debería estar siempre sobre el tobillo, ¿verdad? Para que no se no al caminar no genere también un riesgo que se enrede entre los pies. Y el tipo de zapato, en el caso de las pantuflas, que yo creo que es algo clásico que yo siempre veo en las visitas domiciliarias, es el uso de estas pantuflas grises que están aquí arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, que dice una X, que son estas pantuflas que solamente se meten y sacan de forma fácil. Yo sé que ustedes me van a decir, pero es que son fáciles de poner y sacar. Bueno, así como de fácil son ponerse para sacarse, así son el riesgo de caídas que pueden provocar, porque son fáciles de que se salgan y se enreden entre los pies de la persona. Entonces, un tipo de pantuflas que nosotros recomendamos es esta que está acá abajo, que lo que hace es contener básicamente el talón y eso hace que sea un poco más difícil que se salga sola. Mantiene el mismo objetivo, el pie va a estar calentito acá adentro, también es un zapato liviano, pero que tiene una suela un poco más adherente y además contiene el talón. Entonces, en el caso de las pantuflas, revisen si su familiar o mismo, ustedes mismos, si usan ese tipo de zapatos y si tienen problemas o ha tenido ya una caída previamente, les recomiendo el cambio de las pantuflas a una que contenga el pie. Aquí también hay un tipo de ejemplo de un zapato que en este caso lo que busca es demostrar que hay tipos de zapatos que son más seguros que otros y en este caso tiene que ser un zapato que incluya nuevamente el talón, que tenga un mecanismo sencillo para abrocharse y desabrocharse los zapatos. Hay algunos que usan velcro, hay algunos que usan elástico, va a depender del caso, pero en general intentar que los cordones de los zapatos también no queden sueltos por ahí o volando y que la suela sea también adherente, ¿sí? Que sea adherente y que no permita resbalarse, ¿ya? Eso es lo que se busca, que sea una suela resistente y antideslizante. Esos son los zapatos adecuados. Ahora bien, vamos al entorno y aquí necesito la participación de ustedes. ¿Creen que esta imagen responde a un lugar seguro? ¿Creen que existen algunos elementos de esta imagen que pudieran provocar alguna caída? La alfombra, La Hay alfombra. varios, hay las Ya, Hay ¿qué? varias. muchas cosas. Muchas cosas, ¿cierto? La que dijo la alfombra. ¿Qué le harían a la alfombra? ¿La sacarían? ¿La dejarían? Es Lo sacaría. que, bueno, si no hay manera de dejarla fija, yo la sacaría. Igual hay sistemas para fijarlas en el piso, unos Ujú. materiales antideslizantes o unas cintas doble contacto. Cosa Exacto. que, que el borde, la punta del zapato no pegue, no tropiece con la alfombra. Súper bien, Ana María, gracias. ¿Alguien más ve algún otro elemento que sea de riesgo? Objetos en el piso, desorden un poco. Bien. Objeto en la puerta. Objetos en la puerta, muy bien, Enrique. La manta o La cubrecama o manta que colcha que está, está ahí en el sillón que está colgando, también al pasar, como tienen poca movilidad, se Ujú. puede tropezar y también caída. Exactamente, muy bien, la ropa que está tirada sobre el sofá. ¿Alguien más que viera otro elemento? Muchas cosas, chica, el espacio. Ujú. Tienen menos espacio para desplazarse. Exacto. Hay unos cables al lado de la cómoda que podrían también Ah, enredar sí, a una también, persona. sí, Muy buen ojo, sí. exactamente. Bueno, aquí esta imagen está llena de elementos que uno pudiera decir
esto no es un lugar seguro, ¿verdad? Ujú. Porque hay elementos tanto en el suelo, en los espacios que uno podría utilizar normalmente. Está la alfombra que, como decía Ana María, existen formas de ponerla segura. Lo que generalmente nosotros recomendamos cuando ya hay un trastorno de marcha es sacar la alfombra, nada más. Sabemos que muchas veces puede alterar la decoración de la casa, pero uno tiene que priorizar qué es mejor, que la persona se caiga o tener la decoración impecable en la casa. Entonces, generalmente uno va por la seguridad de la persona, ¿verdad? Entonces, también tenemos la organización del espacio. Hay muchos elementos que son obstáculos finalmente y que pueden provocar una caída, pero además algo bien relevante que también mencionaban ahí, esta posibilidad de pasar por la puerta y de generar este espacio de orientación también, de poder movilizarse en ese espacio sin que hayan otras dificultades. Karina, Sí, a mí me gustaría agregar algo que quizás no está en la imagen, pero la buena iluminación. Hay exactamente. lugares que tienen poca iluminación y eso también genera un mayor riesgo de caída. Exactamente, tú lo has dicho. También lo nombramos más adelante, pero muy bien, muy buena observación, Karina. La iluminación de los espacios también es clave. En este caso no se alcanza a ver si esto que está al costado es de la ventana o es una luz, no lo sabemos. Pero imaginemos que fuera solamente la iluminación de la esquina, tampoco tendríamos la mejor iluminación de este espacio. Y eso también genera riesgo de caídas, porque si tengo mala iluminación, no voy a ver los obstáculos que ese espacio tiene a su alrededor. Muy bien, vamos a la siguiente. Aquí hay más elementos. Entonces, además de los que ya comentamos en la imagen anterior, ¿me pueden decir algunos otros elementos que pudieran afectar o generar algún riesgo de caída en esta persona que tiene problemas en la marcha? La Ahí está la escalera, alfombra. escalera. La La escalera. escalera, Ujú. La silla el de canasto ruedas. que está en la La- escalera, Ya, la ropa, la silla de ruedas, me dijeron por ahí. El andador será, el que el está acá. andador, sí, el El plato del calzado que perro, lleva. el perro, El perro, el sí, perro. aunque no lo crean. Los perritos pequeños o los perritos muy grandes a veces que quieren jugar pueden pasar a llevar a una Claro, se persona. cruzan y la botan. Exacto, El cable del teléfono que pasa por detrás de la mesa y también. exacto, el cable. Bien. ¿Qué pasa con otros elementos como, por ejemplo, el de ella, a la persona que está ahí? ¿Hay algo de ella Hay una que alfombra y anda con hawaiana. Sí, Hawaiana. zapato incorrecto? Bien. Por ahí, imagínense si esta persona está caminando y se tropieza con la alfombra y se toma de esta silla que tiene ruedas. Mm. ¿Nos Ah, sí, servirá? sí, muy peligroso. no, para nada. No, porque se puede caer, golpear. Exacto, exacto. Bueno, y esta es una imagen animada, entonces quizá es un poco exagerada, pero imaginemos que la luminosidad acá también es mala. La luminosidad o la luz que tenemos también es baja. O pensemos que, por ejemplo, esos anteojos que están en la mesa son de ella y no lo está ocupando. También es un riesgo de caída. Se fijan que hay factores que están fuera de la persona, que están en el entorno y que pueden provocar una caída a pesar de que, por ejemplo, la persona tenga una marcha más independiente. Entonces necesitamos siempre observar el alrededor, el entorno de la persona para ver dónde se está desempeñando, dónde se está desenvolviendo y cómo esto pudiese ser un riesgo o un favorecedor de esa independencia. Mira, disculpa, ahí encima de la mesa también se ve un frasco con un medicamento afuera, entonces puede Ujú, presentarle confusión a ella también, no saber si se tomó el medicamento o si se le salió, claro. también la puede confundir. Exactamente, muy buen ojo, Ana María, exactamente. También hay otros elementos ahí que no sabemos. Imagínense, se tomó medicamentos para dormir, porque le tocaba y el médico le entregó porque tiene problemas de sueño, entonces se levantó a mitad de la noche a ir al baño. Puede ser también una alteración ahí, puede ser un riesgo. Entonces necesitamos observar todos estos factores antes de decir si estamos bien o no caminando, si estamos seguros en ese espacio o si hay otro aspecto que hay que ir observando.
Bien, vamos a la siguiente imagen. Aquí es más que nada lo mismo que ya hemos conversado, pero es un resumen para que quede más claro de que hay elementos que están asociados a la persona, como el desequilibrio que puede estar afectado por la enfermedad, los déficits visuales o auditivos. Puede ser que tengamos problemas cardiovasculares y que nos estén afectando también a este mayor riesgo de caídas. Puede ser que hayan otras enfermedades degenerativas musculoesqueléticas como por ejemplo la artritis, la artrosis, que puedan generar también mayor riesgo de caída, pero hay otros elementos que uno puede manejar, como el calzado que utiliza, como la debilidad muscular que uno puede potenciar para que mantenga la funcionalidad en este caso. Puede ser también que las mascotas que estén en la casa no estén ocupando el mismo espacio para evitar alguna caída. Las superficies resbaladizas, las alfombras que ya son más conocidas, obstáculos que pueden haber en el entorno cuando hay mucha información. Puede ser también que algún medicamento esté provocando esta caída, que la iluminación no esté adecuada. Puede ser que la ayuda técnica, que no lo hemos nombrado, pero el andador o el bastón no sea el adecuado para esa persona, ¿ya? Entonces también hay que ir evaluándolo. O también la inestabilidad de ciertas superficies, como por ejemplo el pasar de una silla que esté más inestable a ponerse de pie o pasar a otra silla. Entonces hay ciertos elementos que sí podemos ir manejando. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta o todo clarito? Mamita, no haga eso, es peligroso. Se puede ir después detrás. Párese un poco la silla. Todo muy claro, gracias. Súper. Gracias por responder. Bien, vamos entonces. Ahora sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que hay factores que se asocian a la persona, hay factores que se asocian al entorno, ¿cierto? Entonces, hay algunos aspectos que sí podemos realizar. Sí podemos realizar ciertas acciones para promover una marcha más segura, mayor estabilidad y también más seguridad. Hay unas evidencias, bueno, esto fue revisado en distintas evidencias, en distintos tipos de personas, y se sabe que gracias a esta intervención que sí tiene buenos resultados, es que ejercicios de equilibrio y resistencia ayudan a mantener una mayor movilidad, mayor fuerza y mejorar el equilibrio en casos de personas que tienen ¿No tendría que cerrarlo y algún mandármelo? tipo de dificultad. Entonces, ¿cuáles son estos ejercicios? Son ejercicios como las sentadillas, que es sentarse y pararse de una silla, que también puede ser el ejercicio adaptado, puede ser subir y bajar escaleras, el ejercicios que son en estabilidades en una pierna, ejercicios con bandas elásticas y que son sesiones en general individuales. Este tipo de ejercicios, la idea es que sea realizado de 2 a 3 veces por semana. En general, yo conozco espacios donde se realizan este tipo de ejercicios, por ejemplo, en el caso de los programas de mayor autovalente para personas que son sanas, o también los espacios de los centros de día para personas con demencia, en algunos casos que también trabajan este tipo de ejercicio para mantenerse. Nuevamente, también en los SPAM existen los kinesiólogos que en oportunidades también pueden entregar este tipo de pautas para ejercitarse en el día a día, ¿ya? Entonces, estas son formas individuales de trabajar. Existen también otro tipo de ejercicios grupales, como el Tai Chi, que también se conoce que tiene buena evidencia, ya que también se trabaja con personas que tienen algún tipo de deterioro, pero más leve, ¿ya? O que son de tipo más inicial, que tienen estos problemas de memoria, pero han comenzado recientemente. En estos casos, ayuda a mejorar el equilibrio y la cognición, que es la parte de la cognición a nivel cerebral, ¿verdad? Y que va a bajo costo. Eso permite mejorar el paso a paso y también tener un mayor control de cadera y también la doble tarea. Cuando me refiero a la doble tarea, y es el número 3 que muestra aquí en esta imagen, la doble tarea es cuando uno camina y conversa o camina y está haciendo otra tarea a la vez, ¿sí? Entonces la caminata es una actividad que si uno la realiza 30 minutos al día, mantiene la movilidad. Si uno lo hace en una superficie que es inclinada, o sea, si nos vamos, en el caso de las personas que vivimos en Santiago, desde el centro hacia la cordillera,
vamos a ir en subida, eso va a fortalecer las piernas. Y si combinamos la tarea de caminar, nombrar cosas que vemos a nuestro alrededor o contar, eso va a permitir no solamente fortalecer nuestro cerebro, sino que también a nivel físico y muscular. Cuando tenemos una caminata más segura en general, uno puede ir complementándolo en terreno más variado. O sea, podría ir a un parque que mezcle los terrenos de pasto con tierra, ¿verdad? O en el caso de las personas que están más cerca de la naturaleza, hasta poder caminar en un campo o hacer un trekking al aire libre. Que sean breves, eso va a permitir también una buena movilización. Estos tres son ejemplos de intervenciones que se han observado con muy, muy buena evidencia de que sí tiene buenos resultados. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero que en realidad no tengo cómo participar del Tai Chi o no tengo cómo ver el tema del equilibrio y la resistencia con kinesiólogo, porque no hay posibilidad. Pero sí está la posibilidad de caminata. Y sí está la posibilidad de, por ejemplo, hacer ejercicios de pararse y sentarse de una silla fija. Y a eso uno le puede ir incorporando algún peso, por ejemplo, tomando una botella de agua, con medio litro de agua e ir moviendo. Entonces, hay distintos ejercicios que uno puede realizar y también le podemos enviar. Hay algunos videos que están entregados también por el Ministerio de Salud, si no mal recuerdo, que nos dan indicaciones de qué ejercicios son más sanos y permiten mejorar y mantener la independencia. Además de esto, es también importante evaluar el caminar, ¿sí? Evaluar cómo camina la persona y la necesidad o no de usar bastones. Este es un punto importante que yo quise agregar porque pasa muchas veces que la familia dice, no, él necesita bastón, pero no ha sido indicado por algún profesional. Y a veces ocurre que el mismo bastón o el mismo andador pueda producir más riesgo de caídas. Y esto es solamente porque tanto el bastón como el andador necesitan indicación profesional porque tiene una altura determinada, hay distintos tipos, entonces tiene que ser prescrita por un profesional de la salud e ideal entrenado, ¿sí? Porque hay formas de caminar con el bastón, no es solamente pasarlo y que sea algo sencillo, que uno le pase en un bastón y sepa caminar. Hay que entrenarlo porque si no el riesgo de caídas puede ser mayor. Así que en el caso de este tema, de los bastones y del uso de andadores, yo les recomiendo siempre que se puedan prescribir a través de un profesional, puede ser un kinesiólogo, terapeuta ocupacional, puede ser el médico también que lo indique, pero siempre tiene que ser a través de un entrenamiento de su uso para que sea más seguro. Hay distintos tipos de bastones. Tenemos bastón simple, que son los clásicos bastones de madera inglés. Tenemos el bastón canadiense, que es este que se apoya también en el codo. Y tenemos andador de distinto tipo. Tenemos andadores fijos, andadores con ruedas. Hay unos que son mis favoritos, que son estos que tienen el canasto para guardar las cosas. Hay distintos tipos de ayudas técnicas. Pero la clave aquí es que sea prescrita y que se enseñe su uso correcto, ¿sí? Ese es el objetivo de esta parte de la diapositiva. Y por el otro lado, un hogar seguro. Ya vimos que el entorno puede generar mayor riesgo de caídas y por eso es importante que se retiren las alfombras que estén sueltas, que los cables los movamos o los escondamos en un lugar seguro, despejar los pasillos y los muebles de distintos objetos. Ojalá, si es posible, instalar barras de apoyo en el baño y en la escalera, si es que no las tiene, que haya una buena iluminación, tanto de día, ojalá con luz natural, y en la noche en el caso de espacios como las escaleras o los pasillos. Que tengan ustedes también piso antideslizante en lugares más riesgosos, por ejemplo, cuando hay baldosas en ese espacio, puede ser en la cocina o en el baño que la cama esté a la altura de los pies, que los pies toquen el suelo y idealmente en estos espacios de más riesgo siempre ir limpiando los líquidos que estén derramados. Ahora voy a ir mostrando algunas imágenes que responden a esto y como bien decía Karina, para un hogar seguro la iluminación es clave. En general uno
va a preferir la luz natural versus la luz artificial, pero si es que no tenemos esa posibilidad, intentar preferir la luz cálida versus la fría, ¿ya? Para orientarnos y ayudarnos. En el caso de los espacios, intentar que los espacios estén libres de obstáculos visuales. En el caso de las personas con demencia, mientras más información tenga a nuestro alrededor, más complejo es realizar la tarea. Entonces, si es que tengo una pieza como la imagen que les mostré llena de cosas, la persona con demencia no va a saber qué hacer. Entonces, si tenemos un espacio limpio y organizado, nos va a favorecer que la persona pueda mantener más la independencia. Utilizar, en casos, si es que también ocurre, el color con el contraste. En la imagen de la derecha vemos una cama que tiene un cubrecama de un color bastante llamativo, con un contraste que es de los rojos de acá de las almohadas, por ejemplo. Entonces, es relevante que los espacios también estén bien delimitados en ese sentido. Superficies antideslizantes, el clásico en la ducha o la tina, colocar estos antideslizantes en el piso y también, si es preferible, siempre la ducha versus la tina en los casos de la casa. El usar pasamanos, como ya lo mencionaba, y también espacios iluminados y ordenados. Intentar controlar siempre la luz, el calor y el ruido, ya que estos elementos pueden también alterar la sensibilidad de la persona en el sentido de mucha información puede generar mayor desorientación. También intentar eliminar o controlar las alfombras, que ya lo mencionamos, y siempre delimitar espacios de peligro, como puede ser, por ejemplo, un desnivel importante en la casa o espacios como jardines o piscinas que pudieran eventualmente ser algún riesgo. ¿Sí? Entonces, en resumen, vamos a ir viendo algunos tips. Siempre es importante levantarse despacio al incorporarnos de la cama o de la silla, pausar para evitar esta hipotensión. Siempre supervisar activamente, pero no sobreprotegerse. La idea es que si, por ejemplo, van caminando, puedan acompañar, no sujetar todo el tiempo, sino dar cierto movimiento independiente, estar cerca, pero permitir esta autovalencia. En cuanto a la rutina y el entorno, siempre que sea mientras más predecible el lugar, mejor. Si tengo una rutina de actividades que siempre realizo, eso también va a ayudar a que el desplazamiento y la marcha también sea más segura. Por ejemplo, que sea siempre el mismo recorrido para ir al baño en la noche o que haya una luz encendida en el camino. Entonces, estos cambios, en general, en una persona con demencia generan más estrés y generan mayores dificultades. Entonces, es importante mantener un espacio y una rutina bien estable. En el caso de los medicamentos, ya dijimos que hay ciertos medicamentos que pueden provocar mayores caídas, por lo tanto, siempre consulten a su médico tratante el tema de los medicamentos, si es que esto está afectando la marcha o si es que vieron que hay un cambio en la forma en que la persona camina, es muy relevante mencionárselo al médico. Luego, utilizar tecnologías de apoyo. Hay algunos detectores de movimiento que uno puede utilizar, hay algunos parlantes que son inteligentes, actualmente hay alarmas, hay unos botones de pánico, hay también algunos relojes que frente a una caída generan una alerta. Hay distintas tecnologías que hoy día también se pueden usar y esto solamente se recomienda, por supuesto, en los casos en que ya haya más caídas más frecuentes y que ustedes necesiten tener a su familiar más seguro. Y por último, siempre se recomienda, además de consultar al médico tratante cuando hay dudas, es también incorporar al resto del equipo interdisciplinario si es que ustedes tienen dudas de qué ocurre con su familiar. Siempre una evaluación de kinesiólogo, de terapeuta ocupacional, también del médico, va a ayudar a que tengamos una marcha más segura. Y en los casos que se pueda, una visita domiciliaria siempre va a ser la estrategia más efectiva porque uno puede ir adaptando el espacio a la persona. Entonces, bueno, esto ya lo comenté, me lo voy a saltar para ir a lo siguiente. Esta recomendación, porque ya estamos cercanos a la hora. La recomendación es que en el caso de que tengan caídas sus familiares o ustedes mismos, siempre regístrenlo. Tengan una libretita y anoten esa caída. ¿Cuándo fue?
a qué hora, describan qué es lo que pasó y cuáles fueron esas consecuencias. ¿Por qué? Porque nos puede indicar al final, y nos puede indicar al médico también, cómo, qué es lo que estuvo pasando. Nos puede indicar cuál puede ser la posible causa de esa caída y hacer una acción frente a ella. ¿Sí? Esto es clave, información clave para el equipo de salud y para poder trabajar en el caso de que las caídas sean muy frecuentes o que esa marcha esté distinta. Entonces, esta libretita, así como van a tener el registro de los medicamentos que toma, lleven un registro siempre de las caídas. Esto ayuda al control médico y ayuda al equipo a registrar estos patrones que pudieran permitir después ajustar el tratamiento y así evitar alguna caída. Ahora bien, si la persona se cayó y hay una pérdida de conciencia, o sea, la persona no responde al habla, al llamar por su nombre, si es que hay dolor intenso o si hay una incapacidad de moverse o confusión importante tras una caída, tienen que consultar de inmediato a la urgencia, ¿sí? Eso no hay que esperar porque puede ser el origen de alguna otra situación que no estamos viendo en ese momento, así que se recomienda la consulta a urgencias. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Parece que no. Por mi parte no. Todo, Claro. todo claro. Todo Todo claro. clarísimo, No. clarísimo, Qué bueno. clarísimo. Ya, entonces les tengo un caso para que ustedes me respondan. Ya, vamos con el caso. Bien, dense un par de minutos para pensar la respuesta. Entonces, tenemos este caso de la señora de la foto. Pongámosles que esta es una señora, ustedes son el familiar de Marta, la señora de la foto. Marta camina con apoyo de un bastón y usa anteojos de forma permanente. Durante unos minutos, usted se ausenta de la habitación para ir a preparar el almuerzo del día. De pronto, se escucha un ruido y al llegar al living, Marta se encuentra en el suelo sobre la alfombra. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de la caída? ¿Qué harían ustedes en este caso para evitar una nueva caída? Se puede haber tropezado con la alfombra. Ya, Eh, El Si bastón. o se le pudieron haber caído los lentes y no vio bien y se tropezó. ujú, bien, Eh, Con un bueno, calzado. revisarla si José Mario, tiene alguna herida, si es de mayor gravedad, recurrir ujú, a la urgencia o ayudarle, apoyarla para poder levantarla. exacto. Por ahí alguien mencionó los zapatos. No sé, no logré ver quién había mencionado eso. Y Ivette, ahí está. Ivette, cuéntanos. también puede ser el hecho de haberse puesto un calzado no adecuado, unas pantuflas de esas que se sobreponen o algo Ujú, que tiene un poquito de taco, que la mujer es un poquito pretenciosa, puede claro. ser todo eso también. El Bien, mal uso del bastón. bien, Clara. Ujú. Quizás no había que entregarle bastón a ella. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, en mi caso particular, yo creo que lo que, bueno, cuido a mi tía, es que los lentes, bueno, como que ha adelgazado un poquito ella, tiene Alzheimer, y usa lentes bifocales toda su vida. Y yo creo que donde le quedan sueltos, de repente al dar la marcha, se le mueven, entonces se desequilibra, ve mal. Y yo creo que esa ha sido una de las últimas veces, bueno, se cayó una vez hace como 2 meses, pero estas otras veces también dice que se marea. Y no es por pararse, como habíamos visto, muy rápido, o muy, sí, bien digo rápido, sino que pienso que es eso, que le quedan sueltos, pero me ha costado. No hay poder humano que ella soporte cadenitas o cositas para sujetar los lentes. Pero eso también influye, lo vi por ella. Exactamente. Bien, Beatriz, buena idea. Sí, en algunas ópticas hacen algunos arreglos para doblar la punta o achicarlos un poco más. Eso podría ser quizás una alternativa si es que no acepta estas cadenas que los mantienen. Ujú. Podría ser una alternativa. Gracias, Porque ahora hay, lo voy a
lo voy a ver. Sí, sí, que vaya directamente quizás ahí a la óptica donde se hizo los últimos anteojos y generalmente ahí lo regulan de acuerdo al ancho de la cara y también al largo detrás de la oreja, así que en una de esas puede ser una opción para ella. Gracias. Súper bien, Beatriz. Bien, bueno. Parece que nos quedó claro entonces la presentación, porque ahí hubieran varios aspectos que ustedes nombraron del caso de Marta, como en la imagen, que sí se pueden manejar desde el entorno, pero también hay otros que no vemos, ¿cierto? ¿Qué podría ser eso que no vemos que pueden ser causas de la caída en este caso? Los medicamentos. Bien, los medicamentos. ¿Algún Bueno, otro? Algún mira, mayor. lo digo por experiencia por mi esposo, que él tiene Parkinson ¿Ya? y él era diabético. Era Ujú. porque debido a unas caídas y una hospitalización que tuvo, él bajó mucho de peso, cerca de 20 kilos. Ya. La diabetes desapareció, pero él Ujú. seguía con los medicamentos y yo lo veía en las mañanas, tipo 10, 11 de la mañana, él no se podía casi sostener en pie. Y era Ujú. porque los mismos medicamentos del Parkinson provocan hipotensión, le bajaba mucho la presión y además con el medicamento, o sea, el medicamento le está haciendo cortocircuito. Claro. Así que tuvimos que hacerle un seguimiento tomándole la presión varias veces al día hasta que logramos ver que el problema era el medicamento, hasta que se lo eliminaron. Entonces, a veces hay otras causas que pueden provocar caídas, porque él de repente estaba muy bien y de repente, ¡pum!, no se sostenía. Y era el medicamento. Entonces, por Ujú. eso hay que estar bien presente con los medicamentos, que a veces uno no sabe que ciertos medicamentos bajan la presión. Exacto, sí. Entonces, Por eso ahí relevante, vuelvo a reiterar esa idea de la libreta con el registro. Siempre claro. el registro en la fecha que se indicó ese medicamento, si es que eso generó algún cambio, porque el reporte que ustedes puedan entregarle después a su médico tratante es clave para que él o ella haga los ajustes necesarios para que mantenga una mejor salud también. Así que ese registro siempre es bueno porque la memoria es muy frágil, ya lo sabemos. Si no lo anotamos, se nos va a olvidar. Vamos a llegar a donde el médico y nos va a preguntar, ¿y se ha caído? Como, sí, pero ¿qué pasó? Pucha, no me acuerdo tanto detalle, pero si lo tienen registrado, ahí podemos entregarle mayor información para que nos haga una adecuación médica. Bien. Otra Y cosa también, no sí, solamente la presión influye con los medicamentos, ejemplo, en el caso del Parkinson, también con la diabetes. Si la persona exacto. comienza a bajar de peso, igual también son hipoglucémicos, o sea, igual bajan los niveles de azúcar, entonces igual pueden hacer cortocircuito, entonces hay que controlarlo muy bien si la persona baja de peso, Ujú. si hay que disminuir la dosis del medicamento, entonces para que el médico sepa. Exactamente. ¿Mm? Bien, aquí estoy leyendo en Mm. el chat, Jenny puso debilidad muscular. Exactamente, puede ser que Marta, la del caso, también tenga una debilidad muscular o tenga algún cambio respecto de su sistema vestibular que esté generando mayor inestabilidad. Puede ser, claro, como decía Ana María, algún cambio en alguna patología de base, la hipertensión, puede ser la diabetes o alguna otra descompensación que pudiera haber generado esta caída. Entonces, en general, hay muchas múltiples causas. También puede ser que se haya confundido, que esté confuso, que la iluminación no sea la adecuada. Por lo tanto, claro, un calambre, nos dice Enrique. Efectivamente, hay distintas causas de las caídas. Por lo tanto, Pero bajo perdón, la Blanca. presión. No se No, escucha. no la escuché muy bien, disculpe, Blanca, porque se entrecortó. No sé si será. Oh, se me fue. Se me Blanca, fue. puedes escribirlo en el Eh, chat. Sí, puede escribirlo en ya. el chat, Blanca. Bien, entonces esa era la idea,
de que quede claro de que además de que la marcha sea un aspecto clave que uno puede observar en las personas con demencia, hay otros factores del entorno que como familiares, como cuidadores, podemos trabajar para mantener un espacio seguro y que la persona pueda desenvolverse segura en el día a día. Lo importante de esto es mantener esa independencia, mantener la actividad lo más posible a través de rutinas que sean activas, a través de actividades que sean simples pero seguras e interesantes también para la persona con demencia. Por sobre todo, la actividad como buena terapeuta ocupacional, uno siempre va a promover que la persona haga actividades en el día, pero que sean para mantener su interés, para mantener su preocupación respecto del día a día y que por supuesto se haga en un espacio más seguro. Esa es la clave al final, porque si mantenemos una marcha estable y segura, la persona puede seguir siendo activa en el día a día y eso va a generar que los síntomas complejos más del aspecto neuropsiquiátrico disminuyan y podamos también manejar y estar en una mejor calidad de vida también para la persona con demencia como sus cuidadores. Blanca nos decía que la audición también les influye. Exactamente, Blanca. La audición también puede ser un aspecto importante que nosotros tenemos que siempre ir observando. Bien, pues eso sería mi presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna otra duda. Igual fuimos resolviendo caso a caso. Sin embargo, aquí les recuerdo, existe un cuadernillo que me imagino ya algunos lo conocen, un cuadernillo para cuidadores de personas con demencia, donde aparece también lo que hemos conversado el día de hoy y mucho más, por supuesto, que les invito a buscarlo por internet. Está disponible de forma gratuita y lo pueden revisar también para ir complementando algunas informaciones si es necesario. Así que voy a dejar de compartir. Y Muchísimas muchas gracias por su gracias. atención. Me había olvidado cerrar. Muchísimas gracias, Evelyn, por la gran presentación, por las preguntas que se generan, porque definitivamente sabemos que la convivencia con personas con demencia se facilita, ¿no? Y se hace más amable y más certera en la medida que como cuidadores estén más claros y con mayores conocimientos respecto de los síntomas que pueden presentarse en estas patologías y de cómo manejarlas. Vamos a darle paso ahora a unas palabras que nos tiene Macarena, porque nada de esto sería posible si nosotros no supiéramos y no indagáramos y no investigáramos respecto de lo que son los trastornos neurocognitivos mayores, porque para generar conocimiento hay que hacer investigación. Y para hacer investigación necesitamos sujetos. Así que ahí la Maca nos va a hacer alguna invitación para que podamos participar y así podamos seguir aprendiendo también de lo que son los cuadros demenciales y de cómo se presentan en nuestro país. Sí, gracias Ale, gracias Evelyn, excelente presentación como siempre. Bueno, me pidieron que parara un poquito con el reclutamiento de personas sanas, de personas control, ¿ya? Porque están con una larga lista de espera, pero sí necesitamos personas con diagnóstico, ¿ya? Nosotros estamos actualmente con un proyecto que se llama RedLab, que pertenece a la Red Latinoamericana de Demencias, de América Latina y el Caribe, y se está estudiando la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Entonces, si ustedes conocen personas con diagnóstico o con sospecha, que sea sospecha de médico, me refiero, no de un familiar, ¿ya? De un facultativo en el fondo, sería súper importante que pudiesen contactarse conmigo o a través de mi correo, lo voy a dejar escrito en el chat. Para aquellos que no pertenecen a la comunidad Gero, también sería importante que por ahí nosotros compartimos la presentación, yo ahora estoy grabando, y me preguntaban también si Evelyn nos iba a compartir su presentación para poder también compartirla. Ya, me dice que sí. Entonces, les voy a dejar también el número de teléfono para que puedan agregarse al grupo, aquellos que no estén, y puedan recibir esta información. ¿Ya? Pero hoy lo que necesitamos, como decía Alejandra, para la investigación,
son personas entre 40 y 80 años que tengan diagnóstico o sospecha de diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal, ¿ya? Estábamos recibiendo personas de la misma edad, entre 40 y 80 sanas, pero por ahora me pidieron que estuviéramos stand-by porque hay mucha gente que está esperando ingresar al estudio, ¿ya? Les dejo mi correo si tienen algún contacto de las personas que le acabo de mencionar y también les voy a escribir Macarena, el número. ¿Sí? disculpa, ¿cómo lo hago? Mi papá tiene Alzheimer y él va a los talleres en el Hospital Salvador los martes, a la unidad de memoria. Y cree que puede participar él, ¿cierto? No sé, está en está con esa enfermedad, no sé, no sé Déjenme, si, si me puede enviar su número sí, y yo la contacto, ¿le parece? Yo voy a ya, dejar te lo igual doy, el mío, lo voy a te lo dejar doy también porque para que lo vean. tengo problemas con el chat. Ahora puedo escribir. Te lo Le voy a dejo en dejar el chat. igual el mío. Sí, por favor. 9, Macarena, 34. Sí, dígame. es para personas que no se han hecho el estudio ahí o sea, que están diagnosticadas, pero no por la unidad de memoria de ahí, ¿no? Lo que pasa es que son dos cosas distintas. La unidad de memoria trabaja en una parte asistencial donde están los talleres, por ejemplo, y les hacen acompañamiento diagnóstico, o sea, como dice acá Alejandra, y otra cosa son las investigaciones, son cosas distintas. ¿Ya? Si alguien Ah, participa en la te unidad de pre- memoria como paciente, es distinto a participar en los estudios. La investigación no tiene tratamiento, no tiene fármaco, solamente se realizan investigaciones a partir de exámenes, resonancia magnética, para determinar en el fondo cómo están envejeciendo esos cerebros. ¿Se O entiende? sea, ya. en La otras pregunta, palabras, Julia puede sí, participar en la investigación. no, Cualquier persona, la pregunta era porque mi marido fue diagnosticado sí, y- se escucha muy con- entrecortado, pero ah, el mensaje es, cualquier persona que tenga diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o demencia frontotemporal que tenga entre 40 y 80 años puede participar. ok, gracias. De nada, Julia. Tal cual. Alejandra es mucho más clara que yo. Es que el audio se escucha más bajito el tuyo, Maca, por eso me preocupé de hacer El nexo. ¿sí? Súper. Independiente de dónde se haya hecho el diagnóstico, entonces, reitero, cualquier persona con enfermedad de Alzheimer y con demencia frontotemporal puede apoyarnos en la participación de estos estudios, ¿cierto? Que lidera RedLab y que está inserto en el Centro de Memoria y Neuropsiquiatría, que coexisten con la unidad de memoria, que es la parte como asistencial. ¿Sí? Maca, Perfecto. ahí te dejaron teléfonos, la señora Clara. Sí, ya lo anoté. Julia, no sé si vas a dejar el teléfono, Julia, o tú anotaste el teléfono de Sí, Macarena. Está mi Perfecto. teléfono y está mi no, correo. no lo anoté Si en el gusta, chat. me deja usted el teléfono y yo la contacto, Julia. Como le sea más fácil, Ok, más lo escribo al tiro. perfecto. Eso puedo compartir yo por ahora con ustedes. Horarios y Los, fechas. hor- ¿A qué Eso se depende refiere? del paciente y depende del cuidador. Se acuerdan los horarios y las fechas de acuerdo a disponibilidad de ustedes y es conversable cuando la Maca los contacte. Julia. 99. Perfecto, los vamos a dejar invitados para el próximo taller, ¿sí? Que es el día, vamos a revisar al tiro, lo tengo por aquí,
en julio, el 2 de julio, que es dominios cognitivos y salud cerebral, y ahí nos va a acompañar una neuropsicóloga que se llama Carmen Rodríguez. Importante que sepamos de los dominios cognitivos, porque cuando nos hablan de memoria, de las praxias, de la función ejecutiva y de todo aquello que ustedes escuchan cuando hacemos trabajos o cuando conversamos sobre el impacto que genera en lo cognitivo, ¿cierto? Los cuadros demenciales, es importante que tengamos algún conocimiento, alguna pincelada sobre estos dominios cognitivos y la salud cerebral. ¿Y Ahí, Carmen cuándo será este? el 2 de julio, 2 de 3:30, mismo link. ¿Sí? Sí, Este muchas link, gracias. guárdenlo, porque es el link que usamos siempre los primeros jueves del mes. Y yo les aseguro que aun cuando a veces no recuerden el tema, siempre va a haber algo interesante para revisar y que nos va a facilitar la comprensión y el trabajo y el acompañamiento de personas que tienen algún trastorno neurocognitivo mayor o que nos ayuda a nosotros mismas, ¿cierto? En términos de salud cerebral para evitar esos trastornos. Muchísimas gracias nuevamente a Evelyn. Muchas gracias a ustedes por la participación y la asistencia. Es maravilloso poder generar estos encuentros donde hay muchas personas que se conectan, pueden además manifestar sus inquietudes y sus dudas, porque eso nos ayuda a entender que estos espacios comunitarios de trabajo directo con la comunidad, con la población, con ustedes, son maravillosos y nos da a nosotros la energía también para seguir preparando estas charlas y para seguir dándolas. Un besito enorme, un Igual, abrazo muchas gracias. gigantesco. Gracias Nos a todas. vemos el 2 de julio. El 2 de Chao, julio. chao. Ahí nos vemos. Gracias Chao, a gracias. ustedes. Chao, Chao, chao. Que gracias. esté muy bien. Adiós. Cariños, Lili, Ivette, Mario, muchas gracias por los comentarios. Paola Mancilla, iPhone, María Elena, Ana María, muchas gracias por todos los comentarios. Enrique, Julia, señora Blanca, muchísimas gracias. Beatriz, F. Navarro, Patricia, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Igual. Gracias por todo.